todavía no he estado en ninguna presentación. Bueno, hoy es el aniversario exacto, ¿no? ¿Cuántos años ya? 85. Voy a tratar de no emocionarme como le dije a Almudena, porque para mí estos momentos son muy emotivos. Gracias por la espera, muchas gracias por estar aquí. Yo solicité realizar este acto este día al recordar en esta enorme coincidencia, mejor dicho, esta causalidad o sincronicidad de que esta noche presento mi libro en Madrid con la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y que va a ser una ocasión para mí honrosísima, porque quienes van a presentar libros son dos grandes historiadores de la hispanidad: Iván Vélez, español de la España europea, como le digo yo, y don Pablo Victoria Vilches, español de la España americana, de Colombia, del antiguo Nuevo Reino de Granada. Que por cierto, entre paréntesis, hay que mencionar que me hablaba de estos temas editoriales que hemos comentado. Me decía que un gran problema que tenía con sus obras que en América no se conocen porque las editoriales españolas no distribuyen sus libros legalmente en esta nueva ola del hispanismo, el neohispanismo, como lo llamó alguien ayer en la presentación que hicimos. Y estamos reunidos aquí por mi petición y muy honrado con Almudena, su nieta, con Ramiro, su nieto aquí también presente, y con todos los organizadores del Círculo Hispanista de Madrid, Lourdes, por supuesto, Inmaculada, grandes amigos, Miguel. Tengo el gusto de reconocerlos, los que estamos conociendo este día de hoy. Me acompañan de mi país, Rafael Bamonde Cobo, un gran amigo e hispanista de alma, de espíritu, de convencimiento de toda la vida. Llevamos 16 años en esta tarea y esta lucha y esta labor. Me acompañó cuando fui presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, siendo mi tesorero. También está mi novia, Angélica Iturralde, también ecuatoriana, representando no solamente a nuestro país, sino a toda Hispanoamérica. Y decía que voy a tratar de no emocionarme, porque yo cuando leí Defensa de la Hispanidad del gran Ramiro de Maeztu, recuerdo que lloré. Yo tenía 19 años y lloré porque me sentí defraudado y decepcionado con lo que me habían enseñado en mi casa y en mi colegio y en mi escuela, en mi país, y en la universidad. Bueno, ya estaba más prevenido en Argentina, y fue un gran amigo argentino, que vale mencionar su nombre, Pablo Abelo, que en un día, una tarde, me trajo una edición argentina del año 74, si no me equivoco, de Defensa de la Hispanidad. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver qué es esto, ¿no? Yo tenía mis serias dudas y sospechas sobre nuestro pasado, sobre la realidad del pasado histórico en América, del pasado español, de nuestra hispanidad, pero que no había de conectar en muchos puntos todavía, y que fue ese faro luminoso que es la obra del gran don Ramiro Maeztu Whitney, que me permitió difuminar las sombras que todavía tenía frente a mí, sombras y las nieblas. Así que no podía hacer el mínimo venir este día de otra manera a rendir un homenaje en el 85 aniversario de su fallecimiento, de su muerte vil, de su asesinato, siendo fusilado en este lugar donde estamos por las milicias rojas, enemigas de España, de la hispanidad y su obra. Un hombre que fue asesinado, como sabemos, simplemente por pensar y por escribir, porque Ramiro de Maeztu no tenía ninguna afiliación política en ese momento, ni estaba afiliado a la Falange, ni estaba vinculado a ninguna actividad que se podría considerar que atentara política contra lo que estamos haciendo en España. Eso ni siendo así tampoco justifica, por supuesto, el asesinato y el fusilamiento de absolutamente nadie, pero menos todavía de un pensador y de un escritor que lo único que hizo fue mostrar su pensamiento al mundo, ¿no? Y con eso abrir la mente de muchísimas personas. Yo recuerdo que cuando llegué a esta cita, que ya la verdad es que me emocionó, me emocioné en San Lorenzo del Escorial, que esa fue otra de las grandes revelaciones, de decir, bueno, ¿quién fue este señor? Que me cita un ecuatoriano como Juan Montalvo en su obra,
porque yo sabía quién era Juan Montalvo, porque soy ecuatoriano y nos crían sabiendo los grandes personajes del país. Pero ¿por qué yo no sabía esta cita de Juan Montalvo? ¿Por qué nadie me habló sobre él? Y bueno, y después de eso, 16 años después, estoy aquí. Henos aquí, todos, rindiendo homenaje, tributo y honor a la memoria del gran Ramiro. Que debería ser esto una tradición que le iniciemos hoy y no se pierda nunca. Porque la memoria de los grandes hombres debe ser honrada, respetada y sobre todo venerada. Venerada por quienes seguimos su ejemplo, más allá de que muchas partes de su obra coincidan o no plenamente con lo que cada uno de nosotros pueda pensar, su mérito es inigualable. Si alguien pudo preciarse de dar una doctrina coherente al hispanismo, ese fue Ramiro de Maeztu. Si a miles de americanos, a pesar de que es muy desconocido también en América, y es otra obra pendiente que tenemos, reeditar su obra comentada por los hispanistas americanos, a pesar de que es muy desconocido hoy en día, ha llegado al corazón y a la mente de tantos de nosotros que ha permitido que este tipo de investigaciones como la mía, Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, den la luz y son herederas en las ideas de su obra. Bien, me contuve, no me salieron las lágrimas, aunque quizá hubiera preferido que lo sean así, porque además estamos en un lugar de una tragedia nacional para España en ambos lados del Atlántico. La Guerra Civil Española significó uno de los periodos más cruentos de la historia española y de los más dolorosos, porque murieron hermanos, ¿no? Los españoles, uno y el otro bando se enfrentaron, regaron con este suelo sagrado su sangre. Y eso a mí, como a todos nosotros, nos duele. Ayer escuchaba en la cena con Lourdes, con Inmaculada, por Dios me van a matar, con Inmaculada, estos episodios de cómo ya en la memoria del español actual las familias se perdonaron y superaron ese trágico periodo de hace tanto tiempo. Hijos que son, o nietos de padres y abuelos que después de la guerra se reconciliaron y estaban en bandos distintos y se casaron y por supuesto que se amaron y tuvieron hijos. No tiene sentido que hoy nadie, mucho menos los políticos, asusen y levanten estas animosidades que han sido superadas por el propio pueblo español y por cada uno de los mismos descendientes de quienes estuvieron en su momento enfrentados. Lo mismo debe ser en América. Debemos reconciliarnos porque el pasado doloroso de la guerra de independencia, hace 2 siglos, sigue doliendo, sigue afectando. Hay familias que se enfrentaron y se vivieron y se combatieron en ese momento. Las más por el rey, por Dios y por la patria, por España. Las menos confundidas algunas, instigadas por los enemigos extranjeros de la gloriosa y grande España, hicieron lo suyo. Y hoy, 2 siglos después, hay mucha gente que sigue con la animosidad de las muertes, los fusilamientos y la sangre que se regó en el suelo de la España americana. En un lugar como este, de sumo respeto y de reflexión, pienso que es el mejor momento para decir eso, que también es hora de superar eso y entender que la división que nos llegó a los americanos con la supuesta independencia no significó más que dolor, muerte y destrucción. Y que aquí, frente a los restos de Ramiro de Maeztu y muchos otros españoles grandes, entre ellos aquí, sean un punto de reconciliación y unión, porque el futuro de todos los españoles de Europa y América solamente es viable y posible estando unidos. Ese fue el deseo de Ramiro de Maeztu, ese fue el deseo de quienes defendieron en la gran cruzada nacional a España y quienes a veces, inclusive de buena fe, se enfrentaron sin entender y saber a quienes defendían a España y que después con el tiempo reconocieron sus errores y se dieron cuenta de la grandiosidad ante la que estaba. Yo estoy muy honrado y muy agradecido aquí con todos y ahora sí me emociono un poco. Que esté donde esté, frente a Dios, en la gloria de Él, interceda por nosotros y nos acerque a la verdad y nos dé las fuerzas para enfrentarnos a los problemas, a las vicisitudes y a la gran lucha que tenemos por delante. Porque aquí, frente a Él, tenemos un mensaje de esperanza, que su obra está vigente, que nosotros somos sus herederos intelectuales y que vamos a dar todo lo que sea posible en nuestra propia vida para que se cumpla
ese propósito, ese deseo y ese anhelo del corazón de todos los españoles en los dos continentes. Una España unida, una España reconciliada consigo mismos y una España orgullosa de lo que es. Que si algo Ramiro Maestro en su nos enseñó es de ser orgullosos de lo que somos, orgullosos de hispanoamericanos, orgullosos de los españoles, orgullosos de estar aquí. Nada más, muchas gracias y solo me resta decir lo que debemos decir aquí más que nunca. ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, estamos aquí hoy pues, para eso, para acordarnos del asesinato, del fusilamiento por culpa de unos descerebrados tremendos de mi abuelo. Ahí, ahora es que ahí han puesto un calao, pero se ve con los ladrillos vivos, se ven todavía los disparos y es impresionante ver esto. Y claro, no es solo él, es todos estos que estamos aquí. O sea, que es tremendo que nos matemos por nuestras ideas, por pensar. Es increíble que pasen estas cosas. Y entonces, pues yo espero que nunca más vuelvan a pasar estas, que nadie mate a nadie por los pensamientos y por las ideas, que esté eso que no puede ser. Y nada más, y que descansen en la paz que no tuvieron en la muerte la gente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que sus almas y las de todos los fieles difuntos, por misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y que se haga cierto de que su sangre, la sangre de los mártires, se convierte en semilla de militantes, en la idea de la hispanidad, en la idea de la España de allá y la España de acá, cada uno con nuestras peculiaridades, como las tenemos en la España peninsular, pero con un sentimiento común de que hicimos algo muy grande y que no hay obra en la humanidad que lo pueda igualar. Y le dimos al cielo hijos y pueblos. Y eso, en el cielo no existe la ingratitud, eso no se puede olvidar y no lo olvidaré. Y hoy ha sido curioso porque nos han dicho que aquí hay 21 beatos que han sido beatificados por su martirio y su inmolación. Luego, nunca mejor dicho. Nada más. ¿Sabes que Me encantaría que le explicara, si me permite, Francisco, ¿por qué no le explica a ellos o ese momento en que, por supuesto, yo que conozco mucho Hispanoamérica, todos los niños y todos los adolescentes se les ha dado una educación en contra de la hispanidad y en contra de España, ¿no? Entonces tú, que has sido también víctima de eso, tú me has contado a mí en qué momento tú empiezas a descubrir cuando viajas fuera y te vas a Argentina y dices, pero si esto también es mi país, ¿no? Sí. Explica brevemente eso Sí. antes de la cita, ¿no? Voy a leer la cita sobrecogido, pero primero voy a explicar lo que ya me he pedido Inmaculado. El trauma de la separación con España fue tan grande que la herida sigue sangrante. Nos quedamos huérfanos. La conciencia del hispanoamericano quedó huérfano, no solamente de lo que se llamaba la madre patria, sino fundamentalmente de su padre, porque lo español nos viene de los americanos por padre. Nuestra parte más indígena es por madre, pero el padre es el español, el que dio la cultura, el que dio la civilización, el que dio la forma de ser, de comportarse, de entender la vida, la cosmovisión, el sentido de honor y de dignidad que tenemos, tan español, tan característico de nuestro ser hispánico. La independencia nos dejó huérfanos, la supuesta independencia, el secesionismo, la separación, porque fue una dependencia real a imperialismos extranjeros, primero el británico con su capitalismo imperialista financiero, después los Estados Unidos, que han estado por todas partes, como sabemos,
Y más recientemente estamos cambiando de amos y ahora son los chinos los nuevos dueños de nuestros países, en Ecuador especial. Y en la conciencia nuestra hay este gran trauma en contra de la figura masculina del padre y de lo español por ese lado. Entonces hay un enfrentamiento directo con lo que son el pasado ya en lo personal, en cada uno de los individuos que conforman Hispanoamérica. Por eso para mí fue tan sorprendente cuando viajé por primera vez al Perú y después viví en Argentina y viví en Bolivia, porque a mí me habían criado explicándome que éramos la cosa más lejana que podía existir, un ecuatoriano de un peruano, y por supuesto también un argentino, y el colombiano casi no tiene nada que ver, y el peruano en particular por tener este conflicto y este enfrentamiento de casi 2 siglos por las fronteras indefinidas, una lucha fratricida absurda, se nos presentaban como una especie de extraterrestres. Y yo crucé el Perú por primera vez cuando tenía 16 años y me sorprendí de ver lo que encontré, ¿no? Que el Perú era lo más parecido a ninguna otra cosa que había visto antes de Ecuador. Ya conocía Estados Unidos, había estado en Europa no todavía, pero en otras partes de América, y definitivamente Estados Unidos es otra cosa. Pero el Perú dije, bueno, somos lo mismo, el Perú es del sur del Ecuador y el Ecuador es del norte del Perú. Y cuando me fui a vivir a Argentina fue todavía mayor la sorpresa, porque Argentina tiene este gran aporte biológico de migración reciente europea, y en América del Sur siempre le tenemos como algo muy distinto, algo muy separado del resto de la realidad sudamericana, ¿no? Como un pequeño enclave europeo en un continente extraño. Eso lo he dicho también en la presentación, hay que entender. Ahora lo entiendo, ahora lo sabemos, ¿no? España no es extranjera en América, y América no es extranjera en España, pero en ese momento no lo sabía. Y lo americano es esa reivindicación del mestizaje hacia lo indígena, aunque también se odia a lo indígena, también se odia al indio, porque se considera que el indio es el tonto que se dejó violar, que se dejó matar, que se dejó saquear, y el español es el saqueador, el ladrón, el esclavista, el que llevaba el látigo. Entonces la psiquis del ciudadano promedio en Hispanoamérica es una psiquis sumamente problemática, porque se siente hijo del latrocinio y del abuso. Entonces, ¿cómo podemos tener países coherentes que funcionen y menos todavía que lleven hacia la realización, la grandeza de sus ciudadanos, si tenemos estas grandes taras de la conformación identitaria y psicosocial de cada uno de ellos? La Argentina fue la siguiente revelación, porque a pesar de que hubo esta gran migración y que biológicamente son más europeos que nada, en muchos casos, en otros no, porque también hay muchas partes. Argentina es un país grande y hay gente que tiene diversos orígenes, hay más hacia criollos hacia la sierra, más mestizos hacia el norte, más europeos hacia la costa, pero Argentina es un país fundamentalmente hispánico, quizás el más español en el sentido contemporáneo, lo que es España de los siglos XIX y XX que hay en Sudamérica, porque nosotros somos españoles viejos, somos españoles del siglo XVI, del XVII y del XVIII. Mi familia paterna llegó a Quito hace 250 años y a América hace 300. Mi familia materna llegó desde Málaga, aunque subbajó de Cantabria, en 1592 a Quito. Estamos ahí la mitad de la historia de los últimos 1000 años, de la mitad de la historia de España prácticamente. Entonces somos españoles de otra época, pero en Argentina son españoles más contemporáneos. Y Quito es una ciudad española del siglo XVI. Uno va y se encuentra con una ciudad del siglo XVI en medio de los Andes a 3000 metros de altura. Pero a mí me sorprendió eso, la capacidad cultural que tuvo quienes gobernaban Argentina en ese momento, que aparte se apreciaban con los defectos que pudieron tener, que tenían muchos, las clases dirigentes argentinas históricas que formaron la República, pero sin embargo siempre fueron orgullosos de su origen español y de su hispanidad. El primer país donde se aprueba la celebración del Día de la Hispanidad, del Día de la Raza, que también se le llamó, fue en Argentina, ¿no? No, fue en España. Es una acuñación argentina. ¿Fue en España? Fue en España en 1892 Bueno, bajo el pero reinado de María Cristina. Por supuesto, pero el primer país americano me refiero. No es Irigoyen En Argentina sí. Sí, pero que muy buen Día de la dato. Raza. Sí. Muy buen dato el que acaba de dar Almudena, pero bueno, en América sí fue el primer país. Ujú. Y esta clase dirigente, dentro de todas las falencias que podía tener, era muy orgullosa de su hispanidad. Y supo, como la dirigencia de Estados Unidos, la dirigencia WASP, amoldar a su cultura a toda esa ingente masa de migrantes europeos que llegaron a Estados Unidos. La prueba es Marcelo Ullo, que es de familia italiana toda. Imagínate, la dirigencia argentina supo amoldar a la cultura hispano-rioplatense, porque con sus particulares todos tenemos cada uno, a ese gran contingente migratorio.
Y yo siempre que digo eso, yo vine a España antes que a Argentina y yo me sentía en España, más que en otras partes, estando en Buenos Aires, con todos los italianos que puedan tener, ¿no? Y lo demás. Y para bien y para mal, porque veía las similitudes, el sustrato cultural común, y también veía los defectos, porque defectos tenemos, nadie es perfecto, y lo español también tiene sus errores. Y decía... En Argentina les llamaban, los españoles les llamaban gallegos. gallegos. Lo digo porque yo soy gallega. Porque ya la vida sí. Sí, y yo solo para terminar, porque eso me ha pedido Inmaculada. ¡Ay, los gallegos! Ahí fue cuando justamente el hijo, uno de los tantos migrantes italianos, por favor puedo desbloquear, me regaló Defensa de la Hispanidad, alguien de origen italiano, justamente no fue alguien de origen español precisamente, por padre. Y la cita es esta, y con esto cerramos y nos despedimos. No, ellos no son cobardes, no, ellos no son malos soldados, no, ellos no son gavillas desordenadas de gente vagabunda, son el pueblo de Carlos V, rey de España, emperador de Alemania, dueño de Italia y señor del Nuevo Mundo. No, ellos no son cobardes, son los guerreros de Cangas de Onís, Alarcos y las Navas. Son el pueblo aventurero y denodado que invade un nuevo mundo desconocido y lo conquista. Son la familia de Cortés, Pizarro, Valdivia, Benalcázar, Jiménez de Quesada y más titanes que ganaron el Olimpo escalando el Popocatépetl, el Toromboro y el Cayambe. Pueblo ilustre, pueblo grande, que en la decadencia misma se siente superior con la memoria de sus hechos pasados y hace por levantarse de su sepulcro sin dejar en él su manto real. Sepulcro no, de sepulcro no, porque no yace difunto, lecho digamos, lecho de dolor al cual está clavado en su enfermedad irremediable. Irremediable no, tampoco digamos esto. Si España se levanta, se levantará erguida y majestuosa, como se levantara Sesostris, como se levantara Luis XIV, o como se levantara, o más bien como si se levantara Roma, si se levantara. Cuerpo enfermo pero sagrado, espíritu oscurecido pero santo. Y esta es la cita textual que está en Defensa de la Hispanidad. España, España, lo que hay de puro en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento, de ti lo tenemos, a ti lo debemos. El pensar a lo grande, el sentir a lo mimoso, el obrar a lo justo, en nosotros son de España. Y si hay en la sangre de nuestras venas algunas gotas purpurinas, son de España. Yo que adoro a Jesucristo, yo que hablo la lengua de Castilla, yo que abrigo las afecciones de mis padres y sigo sus costumbres, ¿cómo habría de aborrecerlo? Esto lo escribió Juan Montalvo en sus 7 tratados. Muchas gracias, nada más. Y siempre vuelvo a hacer la misma metáfora, ¿no? La metáfora que hacía mi abuelo en la defensa de la hispanidad. Y decía que España es una encina medio sofocada por la hiedra y que la hiedra, encina medio sofocada por la hiedra, y que la hiedra es tan poderosa y está tan arraigada que a veces parece que el ser del árbol está en la trepadora y no en la encina. Pero sin embargo sus raíces, las raíces de España, de esta encina, son tan profundas que en realidad van a resistir. Podemos cortar la hiedra y podemos hacerlo todo porque la encina está ahí, va a resistir. Así que de nuevo, otra vez, gracias hoy por el aniversario de mi abuelo, y como diría él, chicos, ser es defenderse. ¿Vale?